Este tribunal se reúne para analizar el caso relacionado con la apertura comercial de los años 90 y sus efectos. Se solicita orden y respeto por parte de ambas partes. Tienen 2 minutos. Hoy no estamos aquí para hablar de teoría, estamos aquí para hablar de la realidad. Nos dijeron que la apertura comercial traería progreso para todos, pero la pregunta es, ¿realmente benefició a toda la población? La pregunta es clara, no. La apertura comercial sí generó riquezas, pero esa riqueza no se distribuyó de manera justa. Se concentró en manos de pocos grandes empresas, corporaciones y élites económicas. Mientras ellos crecían, miles de pequeños negocios desaparecieron. Mientras ellos ganaban más, muchos trabajadores apenas sobreviven con salarios bajos. Pensemos en el campo. Nuestros productores tuvieron que competir contra productos extranjeros más baratos. El resultado, pérdidas, abandono de tierras y migración. Eso no es progreso, eso es desigualdad. También se habla de empleos, pero no cualquier empleo significa bienestar. ¿De qué sirve tener trabajo si es mal pagado, sin prestaciones y sin estabilidad? Esto no mejora la calidad de vida, solo mantiene a las personas en una lucha constante. Además, la apertura nos hizo dependientes, dependemos de otros países para productos básicos y eso debilita nuestra economía. El verdadero progreso no es solo lo que pocos ganan mucho, sino que la mayoría viva mejor. Y aquí la evidencia es clara, la apertura comercial benefició principalmente a las élites, mientras muchos otros quedaron atrás. Por eso la Fiscalía sostiene que no fue un beneficio general, sino un sistema de desigualdad disfrazado de progreso. Concede la palabra a la parte defensora. Basado en los argumentos de la parte de la Fiscalía, nosotros respondemos basados en nuestros argumentos, basados algunos desde documentos hasta gráficas. El punto que se inicia es con las élites y de cómo estas se ven beneficiadas, pero pues siendo las que primero tuvieron los recursos para abrirse en los años 90, recordando que es una época en la que este progreso era totalmente nuevo. Una desigualdad también de vida, pero también como un efecto ilusorio. Claro que esto se puede llegar a dar en situaciones en las que se desequilibra debido a la novedad. Dejamos bien claro que primero se abrieron estas grandes empresas y después le sucedieron los menores comercios. Tenemos a los campos y a los migradores. El campo, claro que se vio afectado en un inicio, pero volvemos a un punto muy importante de todos estos argumentos. Ninguno niega los grandes efectos que tuvo esta apertura comercial al mundo, en tanto a todas las escalas. Simplemente cuestionan algunos de sus puntos o de cómo se llevan a cabo. Llevamos un ejemplo del campo y de cómo estos se pueden llevar afectados. Claro que esta responsabilidad recae sobre su gobierno y sobre cómo estos defienden a sus propios agricultores y a su comercio local. Tenemos a nuestra economía, que más que verse afectada, podemos resaltar, incluso exaltar cómo esta llega a crecer debido a esta apertura. Esta apertura, claro que generó un incremento en el comercio. La economía siempre va a crecer debido a esto. Tenemos el punto del campo debido a que el gobierno no suele dar esas oportunidades de crecimiento o a esos otros puntos. Así como tenemos industrias textileras, al comercio y a los obreros, los cuales recae su responsabilidad del gobierno sobre darles el apoyo suficiente y las oportunidades para su crecimiento. Comienza la etapa de interrogatorio. Se cede la palabra a los testigos por parte de la Fiscalía. Para esta etapa son 3 minutos. Adelante. Yo soy agricultor y desde que empezó el negocio extranjero hemos tenido muchas pérdidas en nuestro territorio de agricultor, ya que los precios son muy baratos y hacen que nosotros tengamos que comprarles a ellos. Mi pequeña fábrica textilera la tuve que cerrar, ya que los grandes comercios traían producto extranjero y ese producto extranjero era más barato y ya no quisieron comprarnos a nosotros. Yo soy dueño de un comercio local desde cualquier colonia. Desde la apertura de las grandes cadenas transnacionales se ha vuelto prácticamente insostenible tener un negocio como el mío, ya que pues, nos dejan de un lado porque pues, tienen pues, son más llamativos y pues, prácticamente es sostenible tener un negocio como el mío. Y pues, ¿para qué? Si todo el dinero que ellos ganan se va
a bolsillos de inversionistas en el extranjero. La apertura comercial nos prometió más empleos y mejores trabajos, y lo único que trajo fue desesperación en zonas rurales y desempleos en las ciudades. Yo soy un migrante que se tuvo que ir de su pueblo hacia otra parte, hacia una ciudad más grande, para poder sobrevivir yo y mi familia. Los jóvenes esperábamos un futuro mejor, con más empleos, mejores seguridad, ya que solo nos daban maquilas o servicios y sin seguro nos pagaban menos. En cambio, la gente con dinero se aprovechaba de estos por la desigualdad. Yo soy obrero de una fábrica en México. La apertura comercial nos ha afectado mucho porque las fábricas y empresas tuvieron que cambiar su forma de producción, lo cual nos afectó a nosotros en la manera de que tuvieron que recortar los sueldos y recortar personal, y haciéndolas así más difíciles para mantener a nuestras familias. Incluso muchos compañeros perdieron sus empleos. Gracias. Se concede la palabra a los testigos por parte de la defensa. Antes de la apertura comercial, nuestro taller familiar apenas podía competir. Las barreras arancelarias y la falta de acceso a tecnología nos limitaban. Ahora, con la apertura comercial, hemos podido acceder a una tecnología más moderna e innovadora, lo que nos ha permitido aumentar la calidad de nuestros productos, así como productividad. Esto también nos ha permitido poder acceder al comercio internacional y así poder exportar nuestros productos a los demás países del norte. Nosotros, como principalmente una empresa que se beneficia de la importación y la exportación, nos beneficia mucho la caída de los aranceles y la apertura de las fronteras. Así incrementamos nuestra producción, mejoramos nuestra calidad y disminuimos costos de producción y aumentamos nuestras ganancias. Al eliminar los aranceles nos ayudó a tener un mejor producto a menor costo, y habiendo un mercado a nivel global de mejores productos con un menor costo, ya que se utilizaban material de parte de Estados Unidos y México. Comienza la segunda fase de debate. Se cede la palabra a Fiscalía para que den sus segundos argumentos. La defensa afirma que la apertura comercial trajo crecimiento económico. Y sí, la economía pudo haber crecido, pero no significa que la vida de todos haya mejorado, porque el crecimiento sin distribución solo beneficia a pocos. TambiTambién se menciona que generaron empleos, pero debemos ser claros, no cualquier empleo es un progreso. Muchos de estos son mal pagados y sin presentaciones, lo que obliga a las personas a sobrevivir y no vivir mejor. Se habla también de que ahora hay más productos y más opciones en el mercado, pero tener más opciones no sirve para la gran parte de la población. También se menciona que bajaron los precios. Sin embargo, esto se ha debido a costa de debilitar la producción local, y lo barato hoy puede salir caro mañana cuando ya no tengamos nada con qué producir. Por otro lado, también se habla de la inversión extranjera. Sí llegó inversión extranjera, pero muchas veces las ganancias no se quedan en el país, sino que benefician principalmente a grandes corporaciones. Finalmente, se dice que todos tuvieron oportunidades, pero en realidad es que no todos parten del mismo punto. No es lo mismo competir con recursos que sin ellos. Señores del jurado, la defensa presenta beneficios generales, pero ignora las consecuencias reales: desigualdad, pérdida y desventaja para muchos sectores. Y un módulo que deja atrás a la mayoría no puede llamarse progreso. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, Fiscalía. Se da la palabra a defensa para que den su contrademanda. Bueno, en cuanto a lo que mencionaron acerca de que la competitividad no da pie a crecimiento económico, pues es cerrado, porque entre más competitividad haya entre las empresas locales y las extranjeras, pues fuerza a las empresas a que tengan como innoven en sus productos y mejoren sus productos, y pues
pues sí, o sea, la competitividad siempre va a ayudar a que el crecimiento económico mejore, no importa si tienen recursos o no, porque ahí mismo, o sea, si tienen innovación, pues pueden ir innovando con lo que tienen y pueden salir adelante. También mencionan varias consecuencias como que los trabajos están mal pagados y realmente estas consecuencias no son culpa de la apertura comercial, son culpa de que el gobierno no establece normativas o leyes que eviten estas situaciones. Agregando un poco más de bases sólidas para lo que es la argumentación de mi compañero, es que gracias a unas gráficas sobre el Producto Interno Bruto y el aumento del comercio de muchos países distintos, que se pueden ver aquí en esta parte, que actualmente se sigue teniendo un mayor incremento en el comercio entre los países y una disminución de lo que es la inflación de los precios en los países que son mayormente pobres. Por ejemplo, aquí los países subyacentes a lo que es la apertura comercial tienen una inflación por debajo del 6% de los precios normales, y los que son adyacentes a la apertura económica tienen una inflación mayor al 10% en los precios de los productos que se venden en estos países. Muy bien, gracias defensa, se acabó su tiempo. Comienza el veredicto de nuestro jurado para finalizar este juicio. Adelante, son 3 minutos. Bueno, para terminar esta sesión, presentamos aquí los argumentos que consideramos los más destacados. En esta ocasión, yo diré los argumentos de la parte de los demandados. Podemos ver que ellos dicen que los problemas causados por la apertura comercial se deben debido a las pocas regulaciones del gobierno para los mercados pequeños y no en sí por la apertura comercial. Todas estas personas que tenían grandes concentraciones de riqueza ya habían sido generadas desde antes y no se generaron a partir de la apertura comercial, y las empresas beneficiadas maximizaron su producción y minimizaron sus costos, y al haber reducción de impuestos se aumentó los salarios para los trabajadores. Bueno, en el caso de la decisión que tomamos, pues el jurado estuvo dividido. Algunos pues están a favor y otros en contra, ya que los mismos argumentos que nos dieron los demandantes pues fueron bastante válidos, como por ejemplo la afección a los pequeños comerciantes o sí, pues que el mercado internacional pues empezó a acaparar todo dentro de la economía. Entonces también nos dieron buenos argumentos, pero al final nos fuimos por el hecho de que no tomamos en cuenta intereses solo personales, tomamos en cuenta los intereses pues de toda la nación, y sí, como esta misma apertura iba a beneficiar pues a toda la economía del país. Bueno, ya con los argumentos explicados por mis compañeros del jurado, nuestra decisión es que la demanda no procede y fallamos a favor de la parte demandada, lo que según nosotros le da una industrialización y modernización al país que ya le hacía falta. Muy bien. Y además de que todas estas personas que también se quejan de que había grandes que ¡No! ¡Silencio! Hemos tenido muchas pérdidas de territorio ya que no nos apoyan, y antes éramos muy autosuficientes y ahora dependemos de los precios más... Nosotros, como parte de una empresa que se beneficia principalmente de... Me cerraron la fábrica ya que...